Hermanos Paz de Cristo, vamos a continuar con la lección 2. En este caso es la familia sacerdotal, el ideal de Dios. Miren, vamos a irnos ahí a Génesis 12, versículo de 1 al 4, y dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió. En este caso, miren, vamos a ver un punto importante, y es la importancia. Ya en la ocasión pasada estuvimos platicando un poquito acerca de la familia. En este caso me gustaría aterrizar algunas ideas, y es de que el ser humano es el único que tiene el concepto como tal de familia, y dentro del ser humano los primeros en tener un concepto tradicional, como hoy en día se podría considerar tradicional, de familia, fueron los judíos. Porque a pesar de lo que muchos podrán creer, realmente los judíos en el siglo I eran una sociedad que trataba a la mujer con mucha mayor igualdad que en muchas otras culturas. Por ejemplo la china, por ejemplo la hindú, por ejemplo incluso la griega o la romana. En Roma, el padre de familia, por así decirlo, era el que tenía el poder absoluto, ¿sí? Podría golpear a la mujer, podría hacer esto, podría hacer aquello. Entre los judíos era bien sabido y era bien conocido que los antiguos rabinos consideraban que el maltratar a la esposa pues era algo completamente que no encajaba dentro del pueblo de Dios, ¿sí? Era algo que no era correcto, algo que no era permitido. Incluso la administración de disciplina, eso de pegarle a los hijos, era visto hasta antes de la adolescencia. O sea, es decir, según los antiguos judíos, el pegarle a un niño de aproximadamente más allá de los 8 años era mal visto, ¿sí? Porque no debías de maltratarlo a esa edad, cuando él ya debería tener cierto nivel de madurez. Entonces se le castigaba cuando era todavía pequeño, y si había que darle un golpe, pues debería ser un golpe ligero, o sea, algo que no lo maltratara, algo que no le dejara ninguna marca. Eso decían los antiguos rabinos. Hay un libro muy bueno, se llama Usos y Costumbres de los Judíos, del autor que se llama Alfred Edersheim, y él conoce mucho acerca de esos temas. De hecho, también tiene uno acerca del templo, se llama El Templo y sus Ministerios. Entonces este escritor habla de cómo era la vida de las familias judías en aquel entonces, y realmente era muy bien sabido que los padres se preocupaban mucho por los hijos, sobre todo por su educación. O sea, estaban bien involucrados en la formación espiritual de los hijos. Otro aspecto era o sea, realmente el del matrimonio, ¿sí? O sea, que realmente el hombre debía cuidar a su mujer y la mujer debía respetar y debía cuidar del varón. Era algo tradicional y era algo que se inculcó dentro de la familia judía. Por ejemplo, el concepto de la monogamia también ya estaba bien asentado en este entonces en el mundo judío, ¿sí? Vemos que en la antigua Grecia o en Roma, por ejemplo, la práctica de la homosexualidad era muy conocida, ¿sí? O sea, se decía, bueno, la mujer es para tener hijos, pero el hombre es para el placer. O sea, era muy común que hubiera relaciones homosexuales entre las altas jerarquías, por así decirlo, porque pues ya no, pues que la mujer nada más para tener hijos, el hombre es para tener placer. E incluso era muy común que los grandes maestros griegos tuvieran relaciones sexuales con sus discípulos, ¿sí? Incluso, por ejemplo, un caso, el tema del aborto, ya en su momento lo platicaremos más a detalle, pero en el caso del aborto vemos también como en Roma era algo pues visto normalmente, ¿sí? E incluso era común que pasaba esto: si una mujer tenía un hijo, obviamente pues, estaba casada, tenía un hijo, ese hijo lo tomaba y lo ponía a los pies del varón, a los pies del padre de familia, el pater familias. Si ese hombre cargaba al hijo, lo cargaba así y lo juntaba con su pecho, significaba que ese niño era reconocido por su padre. En caso que no hiciera eso, significaba que el padre de familia no lo había reconocido, y por lo tanto ese niño lo echaban al monte, lo tiraban a las fieras, ¿verdad? Para que se lo comieran ahí los animales, ¿sí? Lo tiraban en los basureros. De hecho, es bien conocido que las antiguas comunidades cristianas iban a estos lugares, a los basureros, a los montes, a buscar niños abandonados y los adoptaban.
¿sí? De hecho, en su momento, el emperador César Augusto, él se da cuenta de la importancia de la familia, él se da cuenta de lo que le va a pasar al Imperio Romano si él no hace algo. ¿Y qué es lo que él hace? Empieza a promulgar leyes a favor de la familia. Es decir, empieza a promulgar leyes para defender el matrimonio, que los jóvenes empiecen a casar, que empiecen a tener hijos, porque hubo una racha en Roma que los jóvenes no se querían casar, ¿sí? Tanto hombres como mujeres, o no querían tener hijos. Y el emperador César Augusto se dio cuenta de que si él quería que el imperio sobreviviera, tenía que esforzarse para que la natalidad creciera, para que hubiera familias fuertes, matrimonios fuertes. Y ojo, este tipo fue un emperador pagano. O sea, él no se preocupó, o él no tenía una vida espiritual buena. Él lo hacía porque quería que el imperio se mantuviera fuerte, ¿sí? Y lo logró porque aproximadamente el imperio sobrevivió otros 500 años. Quién sabe qué hubiera pasado si el emperador César Augusto no hubiera tomado esas precauciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces retrasó la decadencia del imperio romano. Y bueno, después el imperio bizantino le continuó casi otros 500, 700 años más o menos. Entonces podemos ver que se perpetúa ahí esa parte. Entonces vemos cómo una sociedad fuerte se compone de familias fuertes. Una sociedad débil tiene familias débiles, y es por esto la importancia de que Dios, o de que se crea el concepto de familia sacerdotal. Es decir, una familia sacerdotal es una familia en la cual el hombre y la mujer tienen bien claro cuáles son sus objetivos, cuáles son sus roles y a dónde quieren llegar, ¿sí? Sobre todo en la crianza de los hijos, ¿verdad? O sea, no son de que, dale al niño la tele, dale al niño la computadora, dale al niño el videojuego para que se entretenga y no esté poniendo gorro. No. La familia sacerdotal se preocupa por el crecimiento espiritual de los hijos, ¿sí? Más que nada ahorita, en estos tiempos estamos viviendo situaciones muy complejas, muy difíciles, en los cuales podemos ver pues prácticamente que hay muchas amenazas a la familia. Pero está el tema de las familias homoparentales, mal llamadas familias porque eso no es una familia. Está el caso también de la educación sexual, que nos lo han vendido como la octava maravilla, pero al final de cuentas la educación sexual no es educación. Simplemente se le está adoctrinando a los niños, se les está enseñando a que empiecen a practicar o a que empiecen a efectuar prácticas homosexuales, ¿sí? Entonces podemos ver que en este caso, pues sí, desgraciadamente vemos que la sociedad está yendo hacia un precipicio. En Canadá ya tuvimos el caso de un hombre que se autopercibía como una niña, creo que de 8 años, un tipo de 50 años, se autopercibía como una niña de 8 años y ya le dieron la razón y lo mandaron al kinder, ¿sí? Bueno, la primaria creo que era, ¿sí? Es algo completamente aberrante, completamente horrible, ¿sí? Entonces, por este lado podemos ver que sí, la familia está enfrentando problemas muy graves. El caso de los niños adictos a la tecnología, el caso de los niños adictos incluso ya a la pornografía, porque los papás no les ponen un alto. Sabemos aquí cómo la familia urge que se reforme, urge que la familia tome ese valor, tome esa, vamos a llamarlo así, tome esa posición que Dios le ha otorgado, que Dios le ha dado, ¿sí? Entonces, la familia juega un papel definitivo, un papel muy específico, y familias fuertes van a crear una sociedad fuerte, porque la familia es la única que se puede oponer a los intereses del Estado. Hay que entenderlo muy bien esto. La familia es la única que se puede oponer a los intereses del Estado. El Estado, como tal, totalitario, como lo conocemos y demás, que nos quiere manipular, la familia presenta el único refugio, el único lugar al cual las futuras generaciones podrían acudir en caso de ayuda, en caso de dirección, en caso de guía. Y también es a través de la familia que la fe se transmite, ¿sí? No es a través de otros medios, no es a través de la familia, a través de que se transmite, por así decirlo, la fe. Entonces, familias fuertes van a generar cristianos fuertes y por ende una sociedad fuerte. Familias débiles van a crear individuos débiles que al final de cuentas pueden ser manipulados por el Estado.
¿sí? Ahí está el caso de los niños de 30 años, niños que papá y mamá les dio todo lo que querían, que nunca se enfrentaron a un problema en su vida, que nunca tuvieron que pasar por ninguna necesidad, llegan a la adultez y como nunca se enfrentaron a un problema real, ¿qué es lo que pasa? Quieren que papi y mami les resuelvan la vida, ¿sí? Completamente lamentable esta situación, ¿sí? Entonces, como papá y mamá siempre les anduvieron haciendo la tarea, siempre les anduvieron dando lo que querían, siempre los anduvieron chiflando, llegan a la universidad y quieren que hagan lo mismo. Y van a trabajar y quieren que hagan lo mismo, ¿sí? Y por ende votan por partidos de izquierda que les prometen el sol, la luna, las estrellas y demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay esa madurez. Son niños que nunca maduraron, nunca se enfrentaron al mundo real, ¿sí? Entonces, por eso es de importancia de que se combine correctamente la disciplina que viene por parte del papá y la protección que viene por parte de la mamá, porque la sobreprotección trae muchos problemas también, así como el exceso de disciplina. Los extremos son muy malos, por eso Dios creó al hombre y la mujer, para que se complementaran y a los hijos se les diera el correcto equilibrio entre disciplina y protección, ¿sí? ¿Por qué los niños usualmente que son creados por una sola mamá crecen muy tullidos? Porque los sobreprotegen. Y a veces cuando son criados por un solo papá crecen a veces muy rígidos porque pues la sobredisciplina, por así decirlo. Entonces ese equilibrio es lo que Dios crea y es lo que Dios hace para que en su momento se puedan crear futuras generaciones de cristianos fuertes y comprometidos. La conclusión, vamos a leer así lo que dice. Si creemos que el modelo bíblico de familia sacerdotal es el ideal de Dios hoy para la iglesia, por su diseño basado en el poder de la fe y porque ha probado a lo largo de la historia su efectividad para bendecir individuos, familias y naciones enteras. Si creamos familias fuertes, tendremos gobiernos y sociedades fuertes. De lo contrario, tendremos sociedades débiles que caerán en decadencia y en su momento también caerán en una decadencia espiritual y en su momento se alejarán de la fe para entregarse en las garras del mundo. Por eso, hermanos, asumamos este compromiso de fundar, de formar familias sacerdotales. Amén. Hermanos, hasta aquí vamos a dejar esta clase, esta enseñanza. Mi deseo es de que Dios los bendiga y nos veremos en la próxima lección.